Extraordinarios. Alex estaba en el centro del lago, con el agua hasta la cintura e incapaz de moverse ni de ver nada debido a la oscuridad del valle. A su alrededor resonaban los estertores de muerte de cientos de personas, mientras una risa profunda, grave e inquietante que iba acercándose cada vez más. Quiso escapar, pero sus músculos no le respondieron, y cada vez se hundía más y más en el agua, hasta que una enorme sombra alada apareció frente a él y se despertó jadeando y con el corazón en un puño. Le costó un rato serenarse y recordar dónde estaba. La pálida luz de la noche entraba por los tragaluces y le permitía ver perfectamente su dormitorio, donde sus compañeros dormían profundamente. Sin embargo, él fue incapaz de volver a hacerlo. Desde el domingo pasado no había vuelto a hablar con Laudía, y eso le carcomía por dentro. Laudía se había convertido en la única persona en aquella fortaleza con la que podía hablar y compartir lo que pensaba sin tapujos, y después del día del castigo sabía que era alguien que merecía mucho la pena. Pero no imaginó cuánto lo estaba ayudando a sobrellevar toda esta situación hasta que dejó de tener su apoyo. Al principio se sorprendió cuando la chica no le devolvió el saludo, al día siguiente, y luego llegó a enfadarse un tanto, pues a él no le había parecido algo tan grave. Sin embargo, cuando más tarde se decidió a pedirle perdón, la joven se marchó por donde había venido en cuanto lo vio acercarse. Aquello le dolió más que el rechazo del resto de la fortaleza. Muy pronto notó el peso del aislamiento. Se volvió mucho más huraño y dejó de importarle nada que no fuera entrenar. En las lecciones de Serian se esforzaba tanto que asustó a varios de sus compañeros e incluso llegó a preocupar al propio guardián. A pesar de sus esfuerzos, parecía que no era capaz de avanzar nada, incluso llegó a creer que estaba retrocediendo y que cada vez se le daba peor. Al final, hasta Oliver trató de hablar con él, superando su miedo al entredicho, pero Alex únicamente le respondía con evasivas y monosílabos, hasta que el aprendiz se marchó, decepcionado. Apenas se dejaba ver en público, por lo que no tuvo oportunidad de volver a ver a Laudía, aunque tampoco se esforzó en buscarla, pues estaba seguro de que ya no le volvería a hablar. Enfadado consigo mismo, decidió no darle más vueltas y concentrarse en el plan de aquella tarde. Si todo iba según lo previsto, Luthor se pasaría la mañana entera en la atalaya, y en torno a la hora séptima saldría para comer. Entonces Alex aprovecharía para colarse y descubrir cualquier cosa que estuviese haciendo. Todo fue como esperaba. En cuanto vio a Luthor entrar por la puerta principal, en dirección al comedor, se pegó al primer grupo de aprendices que salía de la fortaleza, escurriéndose entre ellos. A los aprendices no les hizo demasiada gracia, pero era la única forma de evitar que los guardias de la entrada le hiciesen preguntas incómodas, pues querrían terminar los registros cuanto antes. Ya fuera, se dirigió discretamente a la atalaya, caminando apresuradamente hasta que estuvo fuera de la vista de los guardias y pudo echar a correr. Cuando se alejó del muro y fue visible otra vez para los vigías de las almenas, hubo de aminorar la marcha de nuevo. La atalaya tenía 2 puntos de entrada. Uno a los pies, pegado a la orilla del lago, donde 3 escalones precedían a una mohosa puerta de madera con refuerzos de hierro y coronada por un dintel en forma de bóveda. El otro, varios pisos por encima, mirando al cerro y comunicado con él por una pasarela similar a la que había en el patio principal de la fortaleza, pero con un aspecto mucho más ruinoso. El arquitecto había previsto esta salida de manera que la guarnición de la atalaya pudiese escapar hacia Elimbar aunque el enemigo ya la hubiese rodeado. Alex se acercó con cautela y empujó suavemente la puerta, que emitió un molesto chirrido. Se aseguró de que nadie lo había seguido y entró, cerrando tras de sí. El interior de la atalaya estaba completamente abandonado. Lo único que había era una larguísima escalinata que ascendía regularmente por la pared, hasta el último piso. No había barandilla ni nada que se le pareciese, y faltaban algunos escalones aquí y allá. Incluso había un enorme hueco en la pared justo en uno de los tramos. Las juntas de los grandes sillares, buenos pero no tan cuidados como los de la fortaleza, estaban recubiertas de musgo, y los escalones resultaban peligrosos por lo desgastados que estaban sus bordes. Desde lo más alto se escuchaba trinar a algunos pájaros. Alex ascendió con cuidado, con la mano en la pared y tanteando cada escalón. Al llegar al enorme hueco del muro tuvo que dar un salto después de calibrar con tiento la distancia, pues un resbalón podía significar una caída mortal, ya fuese por dentro o por fuera de la torre. Al final de las escaleras descubrió una trampilla que parecía más nueva que la puerta, abierta de par en par. Terminó de subir y accedió a la estancia superior. Grandes estanterías con interminables hileras de libros cubrían las paredes. También había enormes baúles y aparatos que a Alex le parecieron de lo más extraño y peculiar.
En el centro de la estancia, un podio se levantaba bajo un complicado sistema de portezuelas que permitía vislumbrar casi cualquier parte del cielo nocturno accionando unas pocas cuerdas. Al fondo, un pequeño balcón daba directamente al lago. A primera vista parecía que ninguno de los objetos se había movido en años, a juzgar por la espesa capa de polvo que cubría a la mayoría, pero las huellas en el suelo revelaban que alguien había estado merodeando por allí, especialmente entre el podio central y una de las estanterías. Alex la examinó más de cerca. La mayoría de los libros trataban de astronomía, también había instrumentos de medición y varios objetos que no supo definir. Uno de ellos le llamó poderosamente la atención. Se trataba de un cilindro hecho con una madera pesada y oscura, desconocida para él, con extrañas formas talladas, cabezas de monstruos o animales especialmente desagradables. No tenía polvo, como si alguien se hubiese molestado en limpiarlo recientemente. Ya se disponía a examinarlo más de cerca, cuando llegó a sus oídos un campanilleo grave y repetitivo que se colaba insistentemente por todas las rendijas de la estancia y hacía vibrar sus pulmones. Eran las campanas de alerta. Sin pensárselo 2 veces saltó por la trampilla y bajó a toda prisa por la larga escalinata. Las campanas de Elimbar solo tañían en previsión de un ataque o tras una defunción, y cualquiera de las dos opciones le producía escalofríos. Tardó 5 minutos en llegar abajo y, al abrir la puerta, se sorprendió de ver a un montón de gente agrupada allí cerca, entre la que destacaban las lanzas de varios soldados. Por un momento temió que fuesen a por él, pero enseguida vio que todos estaban pendientes de un fardo marrón que estaba tirado en el borde del lago. Alex se aproximó con cautela, pero nadie reparó en él. Enseguida llegaron más soldados, precediendo a Serian, que se dejó caer como una piedra desde una de las torres, aterrizando con un golpe seco y acercándose con urgencia. Fijándose con más atención en el fardo, Alex descubrió que no era tal, sino y está muerto, anunció Pérgano, incorporándose. El lago lo ha matado. El bulto era, en realidad, un chico joven de aspecto rudo, probablemente uno de los ganaderos desaparecidos de los alrededores. Alex entendió por qué lo había confundido con un fardo desde lejos. Estaba envuelto en una túnica de color marrón claro, idéntica a la de los catilinarios. Los soldados murmuraban entre sí sin disimulo hasta que Serian, después de observar el rostro del joven muerto, empezó a dar órdenes. Avisa a Rogen, le dijo a uno de ellos. De inmediato y, volviéndose hacia Pérgano, añadió. Llama a los demás, ya sabrán lo que hacer. Después se acercó al cadáver, buscando alrededor de él con cuidado. Alex permanecía en un segundo plano, hasta que uno de los soldados se fijó en él y avisó a los demás. Antes de que pudiesen decirle nada, el muchacho tomó aire y se aproximó a Serian, que se incorporó al verlo venir. ¿Puedo hacer algo?, preguntó, y enseguida añadió, titubeando. Aunque sea traer a alguien, y Serian sostuvo su mirada con insistencia, meditando brevemente antes de tomar una decisión. Ayúdame, le indicó, señalando el cadáver. Vamos a llevarlo a un lugar más apartado. Entre los dos cargaron el cuerpo y lo llevaron al pie de uno de los baluartes de la fortaleza con mucho cuidado y tratando de no dejarlo caer, pues pesaba más de lo que parecía. Al terminar, lo cubrieron lo más dignamente posible con su propia túnica. Alex no podía dejar de mirarle el rostro, con sus ojos todavía abiertos. ¿Sabes quién es?, preguntó Serian al verlo tan abstraído. No, repuso el joven. Tenía el pelo rubio claro y los ojos grises, y debería tener la misma edad que su hermano Milios. Yo sí, contestó el guardián. Es el hijo de uno de los ganaderos de los alrededores. Su padre vino poco después de la profanación del altar a buscarlo. Un escalofrío recorrió la espalda y los brazos de Alex. Resultaba que aquel pobre hombre sí que había perdido a su hijo, y aunque no de la manera que él creía. Para Alex resultaba evidente que aquel joven pertenecía a los catilinarios y, a pesar de todo, estaba convencido de que ellos eran los responsables de los pentagramas. No tiene sentido, y murmuró Serian, como si se le hubiese escapado un pensamiento en voz alta. Bueno, y será mejor que vuelvas dentro. Alex no podía dejar de sentirse culpable por no haber contado a su maestro lo que había visto en el bosque cuando había tenido oportunidad. Era como si lo estuviera traicionando. Había acordado con Naudía que no se lo contaría a nadie, pero el peso de esa promesa resultaba cada vez más insoportable. Por eso decidió confesarle a su maestro todo lo que sabía. Ya iba a hablar, señalando con un tembloroso dedo la túnica del cadáver, cuando un soldado se acercó a ellos corriendo a toda velocidad. Lo tenemos. Lo tenemos. Aullaba. ¿A quién?, repuso Serian, manteniendo la calma. Al brujo. Al escritor Vives.
exclamó el soldado con excitación. Pasó la noche fuera de la fortaleza. Al oír aquello, el semblante de Serian se llenó de preocupación. Llévame hasta él. Rápido. Ordenó sin perder un instante, dejando atrás a Alex. Tras un momento de duda, el joven aprendiz siguió a su maestro a toda prisa. En la entrada se había organizado un escándalo monumental. En el centro del vestíbulo estaba Vives, totalmente dominado con el pánico y sujeto por 2 soldados que habían desenfundado las espadas para enfrentarse a Orología y a 3 aprendices, 1 de Idor y 2 de Lur, que no les permitían llevarse al tembloroso escritor. Alrededor de los aprendices se habían apostado 2 escuadrones completos de soldados fuertemente armados encabezados por el propio Galobrián. Mientras, docenas de aprendices y algunos maestros observaban tensamente la escena. Entre ellas la guardiana Araden, que pugnaba por llamar la atención de Galobrián. No se te ocurra tocarlos. Le advirtió la guardiana, fuera de sí. Los hombres de Galobrián apuntaban con sus armas a Orología y los suyos, que se mantenían firmes entre Vives y ellos. Tenemos órdenes de llevárnoslo con nosotros a la torre del homenaje. Dijo Galobrián. A pesar de la tensión del momento parecía un témpano de hielo. Y eso es lo que vamos a hacer. Todos estaban muy nerviosos, y parecía que estuviesen a punto de comenzar una batalla allí mismo, pero Serian demandó atención desde la entrada. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Todos callaron y se volvieron hacia el guardián de Ignem. A Alex le pareció que era más alto de lo normal. Están amenazando a una maestra. Se apresuró a decir Araden. Tenemos órdenes de llevarnos al escritor preso y pretende impedirlo. Repuso Galobrián con voz potente, señalando a Vives. Lo tratan como si fuese un criminal, y no y comenzó Orología, pero la superposición de voces que siguió impidió que se entendiese nada más. Algunos aprendices se miraban entre sí con nerviosismo, al igual que los soldados más jóvenes. Aquel que había avisado a Serian se había quedado en la entrada, al lado de Alex, sin saber muy bien dónde ponerse. Silencio. Bramó el guardián de Ignem. Todos obedecieron al instante. Galobrián, ¿de qué se le acusa para que os lo queráis llevar otra vez? De la muerte del hombre del lago, repuso este con calma. Además del intento de asesinato de Canos de Salaza y de ser el brujo responsable de todos los maleficios. Es una temeridad. Prorrumpió Orología, pero Serian hizo un gesto y la maestra guardó silencio. ¿Qué pruebas tenéis para acusarlo? Reclamó el guardián, acercándose tranquilamente a Galobrián, de forma que el maestre no se sintiese acorralado. Los guardias de la entrada lo vieron salir ayer antes del cierre de puertas, y no volvió a entrar por ningún otro lado hasta la mañana siguiente. ¿Y? Inquirió Serian. ¿No está claro? Es el único que pernocta fuera de la fortaleza y justo ahora aparece un chico muerto en el lago. Eso sin contar las sospechas que ya descansaban sobre él y sospechas infundadas. Exclamó un aprendiz. Galobrián hizo como si no lo hubiese oído. No obstante, respondió sin dejar de mirar a Serian. Son sospechas suficientes para Gallo y para mí. Además, poco importa todo esto, porque yo tengo órdenes de llevármelo y eso es justo lo que pienso hacer. Cueste lo que cueste. Por favor. Prorrumpió de pronto Vives, mirando a Galobrián aterrorizado. Solo quería estudiar las estrellas con detenimiento, sin que me molestasen tanto las luces de las torres. Estuve todo el tiempo fuera de Vaca Muerta, en una colina hacia allí. Trató de señalar al noroeste, pero los soldados que lo sujetaban, al ver que se movía, lo asieron con más fuerza y lo obligaron a arrodillarse. Ya es suficiente. Reclamó Serian a los soldados. Después, se dirigió al maestre de armas. Galobrián, no hace falta derramar inútilmente la sangre de nadie. Déjame hablar con nuestro señor Rogen y solucionar este asunto tranquilamente. No será necesario, guardián de Ignem, respondió una nueva voz, más grave y solemne que cualquiera de las que estaban allí reunidas. Todos se volvieron al instante. Era el mismísimo Rogen, que acababa de aparecer por uno de los pasillos, acompañado únicamente por 4 soldados profusamente engalanados. Su guardia personal. Todos los soldados se cuadraron y los aprendices se retiraron tímidamente, guardando cierta distancia con el señor de Elimbar. Rogen se dirigió a Galobrián en su característico tono retórico. ¿Qué ocurre, Galobrián? ¿Por qué todavía no has cumplido mis órdenes? Pero no se molestó en esperar ninguna respuesta y se dirigió directamente a Serian. ¿Por qué están los magos enfrentándose a mis hombres, guardián? Mi señor, si me permitiese oponerse a mis hombres cuando están cumpliendo mis órdenes es oponerse a mí. ¿Lo comprendes? Sí, señor, respondió en voz baja el guardián, sin mover apenas los labios.
No esperaba que mi generosidad se pagase con desobediencia, añadió Rogen, que se mostraba tranquilo y moderadamente decepcionado, como si la situación le hubiese sacado de su idílico torreón, desde donde todo parecía ir bien en sus dominios. No pretendíamos, señor. Nosotros nunca, y trató de excusarse Orología, pero Rogen ya se había dado la vuelta y se alejaba por el pasillo. Tras aquello, solo Galobrián se atrevió a moverse. Ordenó traer a Vives con él, cosa que se hizo sin la menor resistencia por parte de nadie, a pesar de sus gemidos. Serian los siguió con la esperanza de poder mediar por el escritor, aunque todos sabían que, hiciese lo que hiciese, no serviría de nada. Aquella tarde, rayando el ocaso, Rogen volvió a convocar a todos los habitantes de Elimbar en el patio principal. No hizo mención de Vives y apenas se limitó a ordenar nuevas medidas de control y seguridad que consternaron a todos los presentes. Se estableció un toque de queda por los pasillos, corredores y salones durante la noche. Nadie podría salir de su dormitorio hasta el alba, y advirtió que las patrullas nocturnas detendrían a cualquier aprendiz, servidor o incluso maestro que se atreviese a desobedecer. También ordenó que nadie estuviese desarmado en ningún momento, prohibió salir de Vaca Muerta sin su expreso permiso y suspendió todas las clases impartidas en el scriptorium. Por último, y eso fue lo que más revuelo originó en su amedrentada audiencia, obligó a todos, sin importar si fuesen aprendices, escritores o servidores, a ir acompañados si querían moverse por el castillo, ya fuese por un soldado o por cualquier otra persona, de forma que nadie pudiese desaparecer con facilidad. Cuando Rogen volvió a meterse en el torreón, un profundo lamento surgió de entre los presentes. La mayoría sabía ya del apresamiento de Vives y esperaban alguna clase de anuncio sobre su destino. Algunos creían que se confirmaría la culpabilidad del escritor, por lo que las medidas promulgadas por el señor de la casa de Urzi los pillaron por sorpresa. Desde aquella noche la vida en la fortaleza se paralizó y Elimbar pasó a convertirse en una comunidad asediada por una amenaza invisible. Solo los servidores con obligaciones en el exterior se aventuraban fuera de las puertas, como Argant, que hubo de ir acompañado de otro mozo cada vez que salía a atender a los animales. Los escritores se negaron a abandonar el scriptorium y cerraron sus puertas a modo de protesta por la suspensión de las clases, aunque aguantaron únicamente hasta que el hambre, un par de días más tarde, los hizo desistir. Los aprendices no tenían ninguna ocupación la mayor parte del tiempo y se dedicaban a holgazanear en muchas de las estancias. Esto era debido a que los entrenamientos también se habían suspendido y las lecciones de sus maestros habían sido reducidas a la mínima expresión. Además, los soldados rondaban con insistencia en patrullas muy bien armadas y no dudaban en cuestionar a todos los que se encontraban por el camino. Más de un despistado que no se tomó en serio las directrices de Rogen pasó varios días en la mazmorra, solo por si acaso. Por contrapartida, los guardianes habían decidido mantener a sus aprendices todo el tiempo posible en sus respectivas torres, entrenándose intensivamente mientras ellos sostenían largas reuniones entre sí de las que nada decían. Alex se encontró con que no podía evitar por más tiempo a sus compañeros y se vio forzado a compartir con ellos gran parte del día, algo que resultaba sumamente incómodo cuando ninguno era capaz de tejer una conversación a su lado. Un día, desesperado y sintiendo la imperiosa necesidad de salir de la sala roja, abandonó la torre sin mediar palabra. No había terminado de cerrar la puerta cuando una patrulla se acercó a paso ligero y le dio el alto. «Detente», le ordenó el jefe. Eran 4 e iban fuertemente armados. Alex obedeció con desgana. ¿A dónde vas solo? Su actitud era amenazadora, pero Alex no tenía ánimo como para que le importase. Estoy en entredicho, dijo sin vacilar. Nadie está dispuesto a acompañarme. Los soldados intercambiaron miradas de inteligencia y su jefe frunció el ceño, valorando qué implicaban las palabras del joven. Ante las dudas del grupo, a Alex se le ocurrió añadir. Estoy buscando a mi maestro, el guardián Serian. Si queréis, podéis acompañarme. El jefe se irguió y puso gesto adusto. Durante un instante, no contestó. Al fin y al cabo, Serian seguía siendo Serian y ¿crees que voy a perder el tiempo contigo, traidor? Espetó, provocando precipitadas risas entre sus hombres. Por mí puedes buscar a Serian o al mismísimo Baldón si eso te hace feliz, pero ni se te ocurra pedirnos que te hagamos de escolta. Con un poco de suerte el brujo se encargará de ti y no tendremos que preocuparnos más. Alex, encogiéndose de hombros sutilmente, aprovechó que los soldados estaban muy ocupados riéndose de él para marcharse tranquilamente por el lado contrario del que provenían. Según se alejaban las voces de los soldados, pensó que podría convertir una mentira en realidad y buscar a Serian.
Había estado reflexionando y había llegado a la conclusión de que tenía que contarle todo acerca de los catilinarios, pero el guardián apenas pasaba por la torre y, cuando lo hacía, no se quedaba mucho tiempo en ella. Sabía que se reunía con los otros guardianes de continuo en un salón anticuario del último piso y se dirigió hacia allí. Anduvo con cuidado, tratando de no hacer ruido y muy atento a los ecos que traían los corredores para evitar volver a encontrarse con una patrulla. La suerte que tuvo con la primera no tenía por qué volverse a repetir. Después de esquivar a 2 más, por fin llegó a la estancia. En lugar de llamar y abrir, se quedó dudando frente a la puerta. Ahora que lo pensaba mejor, le pareció que el asunto no era tan importante y que la interrupción molestaría a los demás guardianes. No obstante, el sonido de apresurados pasos acercándose de nuevo terminó por decidirle. Llamó con los nudillos rápidamente y, tras esperar un instante, entró. Maestro, tengo que contarle algo importante, dijo, superando la vergüenza. Los 5 guardianes lo observaban con atención, especialmente Osgar, que había sido interrumpido en mitad de una frase. ¿No puede esperar?, cuestionó Serian. Estaba apoyado sobre una de las mesas, descansando gran parte de su peso en los brazos. Parecía muy cansado. Alex negó con la cabeza, incapaz de tragar saliva. Con un suspiro de resignación, Serian salió de la estancia seguido de su aprendiz, que cerró la puerta tras de sí. ¿De qué se trata? Alex esperó a que la patrulla que había oído acercarse terminara de pasar antes de comenzar el relato. Su maestro escuchó todo sin descruzar los brazos y manteniendo la misma expresión inquisitiva, sin perder de vista a Alex ni un momento. Una vez hubo empezado, Alex vio que le resultaba mucho más fácil continuar. Cuando terminó de contarle todo lo referente a los catilinarios, incluido el incidente del Vargas y las fugaces visiones que había tenido de los encapuchados, sintió como si algo que le hubiese estado oprimiendo se rompiese a su alrededor. No supo exactamente por qué, pero no le mencionó las sospechas que tenía sobre Ludor. Los escasos segundos que Serian estuvo en silencio, taladrándolo con la mirada de esa forma suya tan particular, como si pudiese ver más allá de sus propios pensamientos, se le hicieron angustiosamente largos. Su maestro bien podría reprocharle haber ocultado todo aquello o, simplemente, no dar su relato por cierto. Alex se había acostumbrado tanto a que no valorasen sus palabras que lo había asumido como algo propio. ¿Lo sabe alguien más?, preguntó el guardián cuando Alex concluyó. No, y bueno, solo Laudia respondió en voz muy baja. Su relato había hecho evidente la complicidad de la joven y aquello le pareció una delación. Has hecho bien en confiar en mí, Alex, respondió Serian. Nos has ayudado mucho y te lo agradezco sinceramente. Ahora vuelve a la torre, evita cualquier clase de problemas y sé muy cauto con todo lo que me has contado y, en un añadido, le aconsejó. Puede que sea buena idea que vuelvas a hablar con Laudia y acordéis de nuevo no contárselo a nadie más. Alex tardó un poco en comprenderlo. ¿Ella y ya os lo había contado? Se lo dijo a András el mismo día que encontramos a aquel chico muerto. Sintió que tenía que confiar en su maestro igual que tú. Alex entendió que no tenía motivos para reprocharle nada a la joven. De hecho, se sintió refrendado por ella. Con un gracias, se despidió y regresó a la torre de Ignem, no sin antes escuchar a Serian llamarlo desde la puerta del salón. Me alegro de que hayáis sobrevivido al Vargas. No muchos lo habrían hecho. Le dijo, antes de internarse de nuevo en la habitación. Alex se alejó de allí sintiéndose de nuevo, como no lo había hecho en mucho tiempo, un auténtico aprendiz de Ignem. La última semana de abril se presentó con una inusitada cantidad de nubes bajas y un tiempo más invernal. El lunes, una densa capa de niebla se posó sobre Vaca Muerta y los valles circundantes y ya no se marchó, convirtiendo a los vigías de las almenas en marineros de un solitario barco perdido en un mar de nubes, donde solo la atalaya y los cerros más elevados sobresalían para servirles de referencia. La tarde del día 26, pasada la 11ª hora, Alex se encontraba deambulando sin rumbo fijo por el primer piso, atrapado por la desgana y dilatando todo lo posible el momento de volver a encontrarse con sus compañeros de hermandad. Desde el encontronazo con aquella primera patrulla se había atrevido a moverse solo por la fortaleza, pues siempre tenía a mano alguna estancia o recoveco para esconderse a su paso. Al poco tiempo, descubrió que los hombres de Galobrián seguían las mismas rutas con terquedad, una y otra vez, por lo que enseguida fue capaz de moverse evitándolos sin temor a ser descubierto o a tener que esconderse en una sala que ya estuviese ocupada, como le pasó una vez. En aquel momento, sin embargo, no corría ese riesgo.
pues aunque las puertas permanecían abiertas y en teoría cualquiera podía salir mientras no se alejase del valle, hacía varias horas que el último servidor había vuelto, echando pestes de aquella niebla, y no quedaba nadie afuera. Por eso, Alex sabía que el vestíbulo y sus cercanías estarían vacíos, porque ya nadie tenía razones para estar por allí. Se había confiado en exceso y había olvidado asomarse antes de doblar la esquina. Por eso, al entrar de lleno en el vestíbulo, se topó con los dos centinelas de la puerta haciendo guardia, afortunadamente de espaldas a él. Se quedó quieto en mitad de la entrada, tratando de no hacer ruidos y observando a los soldados a través de la bruma que se colaba por el portón. No parecían haberlo visto, pues hablaban despreocupadamente entre ellos. Alex trató de hallar una solución. Si se quedaba allí eternamente acabarían viéndolo, al igual que si se movía demasiado despacio. Ahora los soldados estaban callados, pero si disimulaba sus pasos la siguiente vez que hablasen quizá podría llegar a una de las salas que estaba a su izquierda, una pequeña habitación de servicio llena de trastos inútiles, ideal para esconderse. ¿Entonces hacemos eso?, dijo de pronto uno de los soldados. Era el momento. Alex movió con rapidez y con la mayor cautela posible. De acuerdo. Vayámonos, dijo el otro soldado. Al escuchar el repiqueteo metálico que producían las armaduras de los soldados al moverse, Alex sintió un vuelco en el estómago y se apresuró aún más, tensando los músculos y apretando los dientes hasta que estuvo dentro de la habitación y con la puerta bien cerrada. No parecía que los guardias lo hubiesen visto. Resopló aliviado y se dio la vuelta. Entonces descubrió que aquella habitación no solo era su refugio. Laudía también estaba allí, sentada en una estantería volcada. Había improvisado una mesa sobre un baúl, donde tenía varios pergaminos esparcidos y un pequeño candelabro con una vela, que reforzaba la poca claridad que entraba por el único tragaluz de la estancia. La joven lo miraba con el semblante apagado. Ante la inanición de Alex, frunció los labios y volvió a fijar la vista sobre los pergaminos. Hola, dijo él con torpeza. Laudía no reaccionó, aparentemente muy concentrada en lo que estaba haciendo. Escucha. Sobre lo que te dije aquel día, y Alex había ensayado aquello muchas veces, pero nunca había logrado encontrar una excusa que mereciese la pena. Todas sonaban absurdas o prepotentes, y la indiferencia de la chica no ayudaba lo más mínimo. La verdad es que no sé qué decir. Fui un idiota y dije cosas que en realidad no pensaba. Siento mucho haberte tratado así. Espero que puedas perdonarme. Y Laudía permanecía estática, y la única apariencia de movimiento provenía de la luz de la vela bailando sobre su rostro. Si puedo hacer algo para compensártelo, solo tienes que decírmelo, y añadió Alex, después de aguardar una respuesta que no llegaba. Finalmente, decidió dejar a la chica en paz. Pero no llegó a tocar el picaporte. Si de verdad quieres compensarlo, ayúdame con esto, la escuchó decir. Laudía había levantado la cabeza y lo miraba algo ruborizada mientras mordía el labio inferior de forma mal disimulada. Esbozando una sonrisa sincera, Alex se alejó de la puerta y se sentó junto a ella. Veo que sigues dándole vueltas a lo de los pentagramas, comentó él. Bueno, y he estado buscando algo útil, explicó Laudía mientras le enseñaba los pergaminos, llenos de apuntes y garabatos suyos. Intento encontrar algo nuevo, pero solo consigo hacer suposiciones. La joven estaba cansada, y sus ojos recorrían una y otra vez cada línea, cada figura y cada garabato sin ganas, pero incapaces de tomar un descanso. Alex fue echando rápidos vistazos a las hojas que Laudía le iba entregando, hasta que se fijó en una que estaba apoyada en la mesa. ¿Y esto?, preguntó, cogiéndola y acercándola a la luz. En medio de un conjunto desordenado de frases, líneas y tachones había un mapa, dibujado a mano alzada, de la fortaleza y los alrededores. En él estaban marcados los distintos pentagramas con tinta roja. No lleva a ningún sitio, contestó ella. Intentaba comprender por qué habían aparecido precisamente en esos lugares. Me parecían sitios muy extraños, pero no hacía más que divagar, así que lo dejé, y a Alex todo aquello lo inquietaba cada vez más. Prácticamente desde el principio había tenido la sensación de que lo que había pasado a ese momento no era sino el preludio de algo mucho peor y más grande, y ahora que Laudía lo miraba como esperando que él diese con la clave, entendió que a la joven le espoleaba la misma intuición. Volvió a coger el mapa. Había 3 marcas en forma de estrella. En la pared oeste del scriptorium, al norte del lago y en el extremo sur de la fortaleza, justo encima del corral. El altar aparecía al otro extremo, e incluso estaba marcado el lugar donde había sido clavada Estaurón, la flamante espada de Dubard. No puede ser casualidad, murmuró para sí Alex. ¿El qué?, repuso la joven.
A esas alturas estaba dispuesta a elucubrar sobre cualquier cosa. Tienes razón. La situación de los pentagramas es muy extraña, no puede ser casual. Alex jamás lo había visto desde esa perspectiva. Es como si quisiesen cubrir todo el valle. Mira, el castillo, el scriptorium, dijo, señalando a sus respectivas marcas, el del norte debe referirse a los caminos, o algo así. Y por último el altar. ¿Como si quisiesen rodear el valle de pentagramas? Preguntó Laudía. A la vista del mapa se veía que todavía les faltaba toda la mitad sur. No sé, creo que no es eso, repuso Alex, dejando de nuevo el plano sobre el baúl, pero Laudía volvió a cogerlo enseguida. Espera, espera. Exclamó, con renovada emoción. No es geográfico, sino estamentario. Alex frunció el ceño, intentando entender lo que le quería decir. El primer pentagrama era para los escritores, por eso lo colocaron en el scriptorium. El segundo debía de ser para los servidores y los hombres de Rogen, de ahí que apareciese en el corral, pegado a la fortaleza, en realidad. El tercero tiene que ir dirigido a los ganaderos del valle, y por eso está cerca del camino de entrada. ¿Y para los magos? Interrumpió Alex sin darse cuenta. Laudía deslizó el dedo índice hasta el pequeño dibujo que había hecho del altar. Profanaron el altar. Alex lo pensó durante unos segundos. ¿Y el catilinario del lago? Preguntó. Pues sí, Laudía resopló y se apartó un mechón de pelo de la cara, apretando los labios hasta que se rindió. No tengo ni idea, admitió. No sé qué pinta allí ese pobre hombre. Ese brujo, puntualizó Alex. Aún así no puedo evitar que me dé pena, reconoció la joven. Laudía perforaba la puerta con la mirada, sintiéndose tremendamente impotente. Nuestro problema es que solo vemos una parte de lo que ocurre, razonó Alex. Cualquier teoría que hagamos estará incompleta porque no tenemos suficiente información. Ni siquiera estamos seguros de que cantasen Catilina y no cualquier otra cosa pero Laudía no parecía prestarle atención. Había vuelto a coger el mapa y lo miraba intensamente. ¿Qué ocurre? Preguntó Alex. Acabo de recordar algo que pensé cuando hice el mapa, respondió, mientras sacaba un cálamo y lo mojaba en un pequeño boque de tinta roja que llevaba en su bolsa. Puede que no sea nada, pero y dibujó otra estrella en medio del lago, cerca de donde había aparecido el cuerpo del catilinario. No tenemos ni idea de lo que hacía allí, pero al haber muerto ahogado y con la capa puesta podríamos suponer que fue un accidente y un accidente que ocurrió mientras estaba realizando algún maleficio. ¿Otro pentagrama? Cuestionó el joven. El agua no habrá dejado pruebas de nada, pero es una posibilidad, y nadie lo vería, ni siquiera desde las almenas. Alex asintió, no muy convencido. Ahora mira los pentagramas como si fueses un pájaro, dijo, levantando la hoja en alto. ¿Qué ves? Las 4 marcas se alineaban en torno al valle formando una curva prácticamente cerrada. ¿Un círculo? Aventuró el joven. Sin responder, Laudía apoyó el mapa en el baúl y trazó varias líneas entre las distintas estrellas, incluyendo la cuarta del lago. Al ver el resultado final, Alex abrió desmesuradamente los ojos a causa de la sorpresa. Esto es un pentagrama gigante, uno que cubre todo el valle, explicó la joven. Antes deseché la idea, pero con el del lago tiene mucho más sentido. Pero aquí solo hay 4, aún faltaría otro, dijo Alex, señalando el único vértice que no se apoyaba en una estrella, el que estaba más cerca del altar. Todavía no lo habrán colocado. Sería el último que les quedaría para terminar el pentagrama gigante. Aunque todo se basa en la suposición del lago repuso la joven con un suspiro de resignación. Entonces seguimos igual que antes. Laudía miró el mapa desconsoladamente, después lo apoyó en el baúl y se frotó los ojos, cansada de tener que forzarlos con tan poca luz. Se había pasado horas encerrada allí y había perdido la noción del tiempo. ¿Ya ha anochecido? Preguntó sorprendida, mirando al tragaluz. Hace algunos minutos. Cerraron las puertas justo cuando entré aquí, respondió el joven. Después, viendo el estado de ánimo de la muchacha, trató de animarla mientras comenzaba a recoger los pergaminos. Escucha, esto es lo que haremos. Subiremos a descansar y mañana, a primera hora, iremos a hablar con los guardianes. Seguro que ellos son capaces de encontrar sentido a todo esto. Laudía esbozó una pequeña sonrisa y asintió, levantándose pesadamente de la estantería. Apagó la vela y se dirigió hacia la puerta, donde ya esperaba Alex. En cuanto la abrieron se quedaron pasmados al ver cómo un nervioso joven, envuelto en una capa de viaje, desatrancaba el portón con cuidado y lo entreabría, mirando por encima del hombro a cada instante y asomándose al exterior.
Al final, sin percatarse de la presencia de los aprendices, salió con cuidado, dejando la puerta cerrada. ¿Lo has visto? Preguntó Laudía, extrañada. ¿Quién era? Era un servidor de las cocinas, respondió Alex, acercándose a la puerta con rapidez. No debería salir, y menos de noche. Laudía lo siguió, y ahogó un grito cuando el joven fue a abrir el portón. ¿Qué haces? Susurró, apoyando la mano que tenía libre en la puerta. No podemos salir. Tenemos que avisar a la guardia. No podemos dejar que escape, replicó Alex, mirando al exterior a través de la pequeña rendija que había logrado abrir. Ya casi no lo veo. Alex y Laudía le cogió del antebrazo, pero la mirada del aprendiz de Inem reflejaba mucha determinación y firmeza. Tras un instante de duda, la muchacha soltó la puerta y se apartó. Alex no perdió el tiempo y salió a toda velocidad tras el servidor. Laudía cogió aire, soltó los pergaminos y se internó con él en la densa niebla, sin percatarse de que, agazapado en la penumbra, un tercer aprendiz lo había visto todo mientras una amarga envidia lo corroía por dentro. Alex no dejó de correr en ningún momento, convencido de que aquel servidor los llevaría a los catilinarios, y no estaba dispuesto a dejarlo escapar. A pesar de que conocía a la perfección aquella zona, la niebla no le permitía ver más allá de unas varas. Había echado a correr hacia el norte con la esperanza de encontrarlo, pero ya llevaba un rato así y no veía nada, ni siquiera la pared este del scriptorium, que tendría que estar a su izquierda. Debía de haber sobrepasado ya la orilla norte del lago, por lo que se detuvo, con la respiración desbocada y las piernas ardiendo, y trató de orientarse. Era tan complicado distinguir algo que ni siquiera las antorchas que había ordenado poner Rogen se veían. Muchas se habían apagado a causa de la humedad y las pocas que aún estaban encendidas apenas tenían fuerza para iluminar unos pocos pasos a su alrededor. Laudía llegó a trote ligero desde atrás, casi sin respiración. Habían perdido todo rastro del servidor, pero Alex se negó a rendirse. Miró a su alrededor, tratando de hallar alguna sombra o ruido que pudiera servirle como guía. ¿Por dónde se ha ido? Preguntó Laudía, jadeando y apoyándose en las rodillas. Alex no tenía ni idea. Sin embargo, algo le llamó la atención por la derecha. No había visto nada, pero no tuvo ninguna duda. Desenfundó la espada y avanzó con determinación hacia allí. Por aquí, le dijo a Laudía. La joven lo siguió, con cuidado de no volver a separarse. Antes lo había perdido de vista un momento y temió no volver a encontrarlo. Avanzaron a buen ritmo, pero con la espada en guardia y muy atentos a lo que tenían delante. A pesar de las fechas, el frío de la noche era especialmente penetrante, y ninguno de los dos habían cogido sus capas. Pronto estuvieron cubiertos por una fina película de rocío mientras una suave brisa conseguía hacerlos tiritar. Estuvieron así durante unos minutos, sin que Alex diese la menor señal de querer desistir en su empeño. De repente, Laudía distinguió una forma oscura a su izquierda, semejante a una montaña achatada. Avisó a Alex en voz baja. Es el altar, dijo el joven en cuanto lo vio. Seguro que está allí. El altar estaba todavía de bastante distancia y apenas se podía ver. Alex trató de acercarse, pero no dio ni 2 pasos cuando se detuvo en seco, pues frente a él, en el suelo, nacían 2 oscuros surcos de sangre que se separaban y se perdían más allá del límite de su visión. No es posible, exclamó Laudía al verlo. Retrocedió, con el horror dibujado en el rostro. Habían descubierto el 5.º pentagrama exactamente donde la joven lo había supuesto, junto al altar. Alex perdió todo el ardor que había sentido hasta entonces y una urgente sensación de peligro se apoderó de él. Entonces se dio cuenta de que aquella sangre era muy reciente. Vámonos. Ya dijo, sin apartar la mirada del pentagrama. Se alejaron de allí sin perder ni un segundo, directamente hacia la fortaleza. No sabían exactamente dónde se encontraban, pero en un lugar indeterminado del valle, seguramente antes de sobrepasar el lago, se detuvieron bruscamente al ver que 2 siluetas humanas caminaban rápidamente hacia ellos. Por un momento, Alex pensó que estaban viendo su propio reflejo a causa de un capricho de la naturaleza o una mala pasada de sus mentes. Pero, conforme se iban acercando, las figuras se hicieron más nítidas y los 2 aprendices pudieron escuchar que murmuraban entre ellas. Alexi le advirtió Laudía, pero el joven ya estaba en guardia. Los extraños se detuvieron y se miraron entre sí. Ambos llevaban capuchas cubriéndoles la cabeza. «Son ellos», exclamó la joven. Alex se echó al suelo, arrastrando con él a Laudía justo a tiempo para evitar ser alcanzados por 2 haces oscuros que pasaron silbando sobre sus cabezas. Al ver que habían fallado, los encapuchados se separaron y trataron de rodearlos por ambos lados.
Los aprendices se incorporaron justo a tiempo para esquivar dos nuevos haces que pasaron silbando violentamente entre ellos. Entonces, Alex lanzó una llamarada contra uno de los atacantes, pero se debilitó demasiado antes de llegar y el encapuchado la deshizo sin dificultad. Laudía, por su parte, había improvisado algunos proyectiles de hielo que no acertaron en el blanco. Los encapuchados seguían rodeándolos, poniéndose a su espalda y dejando el camino libre hacia Elimbar. Viendo una oportunidad, Alex prendió por completo una de las antorchas de Rogen que estaba apagada y la hizo girar sobre sí misma a gran velocidad antes de lanzarla sobre uno de los encapuchados, que cayó al suelo con un alarido y la ropa en llamas. «Ahora, corre», exclamó, retrocediendo de espaldas y dando tiempo a Laudía para alejarse. Un nuevo haz del último atacante fue directamente a su pecho, pero logró interponer la espada a tiempo, deshaciéndolo en volutas violáceas. Se dio la vuelta en el acto y echó a correr detrás de la joven. Cuando ya creía que iban a escapar, más encapuchados saltaron desde distintos puntos y se abalanzaron sobre ellos. Alex intentó defenderse con la espada, pero al levantarla descubrió consternado que la hoja estaba resquebrajada y vio cómo comenzaba a derretirse justo por donde había recibido el impacto, doblándola y dejando caer grandes goterones de metal al suelo. En un abrir y cerrar de ojos ya los habían reducido y se encontraban forcejeando en vano para evitar ser maniatados. Laudía se debatía con denuedo y, en uno de los tirones que le propinaban, aprovechó para descargar un golpe de viento sobre uno de los encapuchados, que salió volando hacia atrás con una exclamación ahogada. Sin embargo, la joven pagó su atrevimiento cuando el que la mantenía sujeta por detrás forzó su muñeca y la obligó a arrodillarse entre quejidos de dolor. Sus poderes ya no les servirían para escapar. Cuando se aseguraron de que estaban bien atados, con dos encapuchados por cada uno sosteniendo la soga que les atenazaba las articulaciones, los condujeron sin ninguna clase de miramientos hacia el sur del valle. Alex supuso, por el ruido del agua, que estaban cerca del lago, a poca distancia de la mismísima puerta principal de Elimbar. Pensó que si gritaba, alguno de los centinelas lo escucharía. Pero uno de los encapuchados, el que iba a su lado, debió de adivinar sus intenciones, porque se inclinó hacia él y lo cogió por la nuca con una enorme mano. «Si lo haces, te mataré», lo amenazó. Su voz era áspera y rezumaba desprecio. Marchaban con rapidez y en absoluto silencio, sin que Alex pudiera ver otra cosa que la espalda de Laudía, pues la llevaban la primera y tan custodiada como él. Enseguida entraron en una zona de súbita claridad. Acababan de atravesar una muralla de niebla que rodeaba un amplio terreno despejado frente a la orilla del lago. La niebla los envolvía también por arriba, impidiéndoles ver las almenas de la fortaleza o el propio cielo nocturno. Dentro del claro había al menos 30 personas, todas encapuchadas, la mayoría afanándose en terminar de montar un armazón de madera, similar a un escenario de una docena de varas de ancho. Uno de los encapuchados se acercó a los dos aprendices con parsimonia. La cara permanecía en constante penumbra, hasta que estuvo tan cerca que Alex pudo notar su aliento. Entonces habló, descubriéndose el rostro. «Vaya, vaya y qué sorpresa. Me alegro de volver a veros, muchachos.